Damos vuelta a la página, nos fuimos hasta la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Allí conversamos con Lucrecia De Giorgi, que es la directora del Centro de Estudios de la Bolsa. A ver, atención, lo decimos nosotros ahora también cuando le hacemos el reportaje. Este es el informe a mayo de este año. Lucrecia, ¿cuál es la foto que tenemos a mayo del Centro de Estudios de la Bolsa? Y digo así con ese tono, a mayo, porque ahora estamos en agosto y han pasado cosas en este país, ¿no? Bueno, evidentemente, como vos decías, hacia mayo del 2022, la actividad económica es como que, se incentivó la recuperación que venía desde fines del año pasado, producto de varias cuestiones que vamos a ir explicando. Y cerró con estos 5 meses con un incremento del 2,1%, previo a todo lo que fueron los cimbronazos de la macro nacional, que evidentemente impactan y ya están impactando sobre los indicadores que vamos a tener en junio, julio y posteriormente lo que resta del año. Cuando ustedes dicen, ustedes y todos los estudios económicos, ¿no? La economía se recuperó hasta un 10%. La pregunta es, ¿cuánto cayó el 2020 durante la pandemia? Bueno, en realidad hay una particularidad. La provincia de Santa Fe venía de una recesión desde el 2018, la pandemia agudizó la caída, digamos, porque en 2019 tuvimos como una especie de recuperación previo a las elecciones de aquel año, después se retomó, digamos, el proceso recesivo, la pandemia terminó de noquear, digamos, la actividad económica, y la recuperación que se ve en la provincia de Santa Fe fue rápida y fue muy fuerte, producto de que probablemente nosotros lo que encontramos como respuesta a esto es que la provincia está basada mucho en lo que es la agroindustria y son actividades que por lo general durante el 2020 y el 2021 frente a las cuarentenas y a los cierres, digamos, de actividad, no la padecieron tanto como otras economías más basadas en comercio, servicio o la misma industria, que tenía su particularidad de coyuntura en aquellos años. Claro, vamos a darle la derecha al gobierno. En junio del 2020, Santa Fe fue la primera provincia del país que presentó un protocolo para que puedan abrir las fábricas, por ejemplo. Bueno, y eso después se ve reflejado, más allá de las coyunturas sectoriales que de alguna manera siguieron complicadas, digamos, con una economía que viene de todo un proceso inflacionario de hace más de 10 años, que ahora se está agudizando, que es el gran problema del 2022, pero que no es una novedad, digamos, no es algo nuevo, sino que ya venía una economía con recesión e inflación desde el año 2018. A partir fines del 2021, de la mano un poco de la construcción y la industria, producto, de ya la reactivación de las actividades y de algunas cuestiones de la macro, la actividad económica de la provincia, se empieza esa recuperación, pero ya estamos viendo que los datos de junio y julio van a ser datos negativos. Tenemos dos cuestiones que afectan directamente una economía como la nuestra, que son el cupo a las importaciones y todo el tema de la crisis cambiaria, una economía que está tan ligada al comercio exterior. Esto, digamos, evidentemente repercute sobre las actividades productivas. Quiero volver a hacer retrospectiva, ¿no? 2020, mediados de 2020, 2021, se recuperó la economía, ¿se recuperaron los mismos puestos de trabajo de calidad también? Bueno, ahí hay un dato interesante y dentro de todo positivo. Con los datos de mayo del 2022, nosotros estamos registrando en la provincia una recuperación de los puestos de trabajo privados registrados, no solo de lo que se perdió en la pandemia, sino también de lo que se perdió a partir de la recesión del 2018. Es decir, estamos ya casi en los niveles previos al inicio de esa recesión. Con lo cual, esto es un dato interesante porque muestra que en la provincia, digamos, se pudo reactivar la creación de empleo privado registrado, que igualmente, digamos, sigue siendo uno de los componentes más dinámicos del mercado de trabajo, pero tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con un contexto totalmente desfavorable para muchos sectores que son muy importantes en la estructura productiva de la provincia.
Si bien tal vez esto no ha sido motivo de trabajo, de análisis de ¿ustedes ven que estos programas de ayuda sociales la provincia los transformó en mano de obra? La verdad es que no contamos con ese tipo de información, no lo hemos analizado, así que no te podría hacer, digamos, un análisis específico de ese tema. Sí, en los números agregados indican esto que estábamos mencionando recién. Después hay que entrar también a nivel de cada sector, como hemos presentado en un informe que hicimos en junio de este año, donde, bueno, por supuesto hay sectores que todavía están por debajo, como es todo hoteles y restaurantes, algunos servicios, y sí se han recuperado con un poco más de fuerza la industria y la construcción, que son sectores que se han impulsado también por algunas cuestiones que mencionamos en el informe, digamos, todo el proceso inflacionario que vive la Argentina y que los agentes ya estaban viendo a principio de año que iba a ser un tema que iba a seguir, que iba a continuar, digamos que no se iba a poder resolver tan fácilmente, llevó a todo un proceso de estoqueo en lo que tiene que ver con las industrias y anticipación de algunos gastos para hacerse de capital, para hacerse de algunos bienes. La gente en lo que pudo, digamos, se trató de cubrir frente a todo este proceso inflacionario que se veía, y eso también reactivó en la primera mitad del año. Y bueno, y eso se ve un poco reflejado en este informe que estamos presentando hasta mayo, y que bueno, vamos a ver, digamos, lo que resta del año. Probablemente, digamos, lo preocupante es que el 2,1% de crecimiento los primeros 5 meses del año pueda ser el crecimiento que la provincia logre en todo el año, porque si vienen meses de baja o de estabilidad, digamos, sabemos que esto no va a continuar el proceso de reactivación con la fuerza que se venía viendo. Lucrecia, a raíz de tu experiencia, todos estos años que estás al frente del centro de estudio, lo anímico en el empresario, ¿tiene que ver también con la inversión? Mira, yo creo que los procesos de inversión se toman, digamos, las decisiones de inversión se toman con proyectos en mano y con previsibilidad de ver si se puede recuperar el capital y después tener una productividad, un rendimiento. Hoy por hoy es muy difícil hacer ese tipo de cálculo cuando uno no sabe con qué dólar va a trabajar, con qué restricción va a trabajar. Por ejemplo, no nos olvidemos el año pasado, de repente en mayo se impone esta restricción a la exportación de carne, digamos, y bueno, y cambia toda la ecuación de los productores, de los exportadores. Bueno, ese tipo de medidas que hoy se están viendo, que se están implementando a nivel nacional, son muy poco favorables para procesos de decisión de inversión a mediano plazo. ¿Y qué esperan los empresarios de acá en más con las expectativas que generó la nueva conducción económica? Mira, yo desde un punto de vista de analista económico, lo que estamos viendo es que los anuncios que se han realizado hasta ahora, digamos, en términos semánticos, van en línea con lo que uno pretende que se, digamos, de alguna forma están detectados los problemas que hay que resolver para ir a una senda de crecimiento, de estabilidad macroeconómica. Pero después, bueno, hasta ahora no, esto es un consenso de casi todos los analistas, que no están muy claras las herramientas de gestión que van a terminar llevando a esos objetivos. Todavía me parece que ese proceso viene un poco lento y estamos un poco a la expectativa de ver cuáles son las decisiones que se van tomando. Bueno, muy bien, gracias Lucrecia. En el próximo bloque la vamos a seguir escuchando y viendo, inclusive con algunos cuadros. Lucrecia De Giorgi. Tras el gobernador de la provincia, Omar Perotti, terminamos de ver y escuchar a Lucrecia De Giorgi, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Ahora bien, ¿por qué debería interesarle a nuestros televidentes que el Banco Central tenga o no tenga dólares? Bueno, ahí ya entramos en una temática bastante particular, que tiene que ver más con una cuestión de, digamos, de política monetaria, básicamente por ahí lo más urgente hoy,
que es poder, a través de la política monetaria, contener la inflación. Y, digamos, la política que se venía implementando de emisión monetaria, bueno, tiene que tener un resguardo a nivel de la Reserva del Banco Central, y el tema que eso se vaya agotando quiere decir que hay que recurrir a otro tipo de instrumentos. Hoy se está, digamos, yendo más al tema que, bueno, ayer se logró una reestructuración, una renegociación bastante importante de lo que es la deuda en pesos, porque la deuda en pesos, no nos olvidemos que tiene un peso muy importante, esto también lo hemos mostrado en informes del Centro de Estudios, más allá de que la mirada está puesta más en los organismos internacionales, por las condiciones que nos implica poder responder a esos compromisos. La deuda en pesos es una deuda muy importante, con vencimientos a corto y mediano plazo de mucha importancia, y bueno, hoy se está enfocando por ahí. Hay que ver, digamos, si estos pequeñas cuestiones pueden ir dando forma a una política un poco más agresiva o con un poquito más de impacto sobre la situación económica en general, que de alguna manera también la situación social está demandando, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué estamos viendo en pantalla, Lucrecia? Estamos viendo los datos, digamos, las variaciones mensuales e interanuales de los 14 indicadores que componen el índice de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Ahí estamos viendo, digamos, un cuadro bastante positivo para las variaciones mensuales y también las interanuales. Estamos hablando de los datos de mayo, y donde podemos destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, fíjate cómo tenemos, digamos, un proceso de pérdida de poder adquisitivo del salario del conjunto de los empleados registrados en la provincia, que en mayo fue del 1,1% mensual, y sin embargo vemos, por ejemplo, un incremento en las ventas en supermercados, lo cual indica lo que comentábamos hoy de anticipo de gasto o tratar de cubrirse de la inflación en este proceso. Y después tenemos la actividad industrial, que a mayo mostró el mejor desempeño de los últimos 12 meses, con crecimiento tanto en las actividades de industria en general, que son las representadas por la energía, el gas industrial y también todo lo que es agroindustria. También la disponibilidad de recursos tributarios por parte de la provincia tuvo un crecimiento importante en mayo, y lo que es, por ejemplo, ingresos brutos está mostrando niveles récord en relación a todo lo que es el contexto histórico de la variable. Por otro lado, ya en mayo, una caída en lo que es el consumo de cemento, que es un indicador bastante fiable de la actividad de la construcción. Y bueno, eso es más o menos lo que podríamos destacar del cuadro que estamos mirando.